Bien, chicos, retomaremos la clase. Si me están escuchando correctamente, por favor, denme el comprendido. Perfecto, parece que sí. Por lo menos hay pocos que me han dado, pero sí espero que me estén escuchando. Hubiera querido terminar esta parte antes de que se corte la clase, pero ni modo, ni modo. A ver, ¿dónde estábamos? En este punto 4, ¿verdad? Les dije que si el discriminante es mayor que 0, o sea, si es positivo, tiene un máximo mínimo. Quiere decir que ese punto sí representa un máximo mínimo. Es un caso como este. Si es menor que 0, es un punto de silla. A ver, ustedes comprenderán de que un gráfico puede tener diferentes formas. Hay gráficos que, a ver, si yo hago una parte del gráfico, por ejemplo, puede ser una cosa así, como una silla de montar, ¿verdad? Luego va por ahí. Este punto, que es un punto crítico, no es ni máximo ni mínimo. Si se fijan, si yo hago este corte, es mínimo. Si hago este otro, acá, es máximo, ¿verdad? Entonces, es un punto de silla, así como se lo dice. Aparece muchas veces en, las, eh, en las superficies curvas, muchas veces. Entonces, yo tengo que asegurarme que sea o un punto máximo o mínimo, o sea un punto de silla. Y eso me da justamente el discriminante. Si es negativo, es un punto de silla. Y se queda ahí. Ni máximo ni mínimo, punto de silla. Si es igual a 0, es cuando nos metemos en Honduras, ¿no? Voy a subirles al YouTube un video, no les voy a presentar ahora, no al YouTube, al Moodle, un video YouTube en el cual se trata un caso del discriminante igual a 0. Es complicado, hay que hacer una serie de conjeturas matemáticas. No hay una regla. Si se acuerdan ustedes, en cálculo 1 decíamos que si en la segunda derivada nos salía igual a 0, entonces no había criterio y teníamos que pasar al criterio de la primera derivada, que no hay pierde, en la primera derivada siempre nos va a dar el resultado, ¿verdad? Lamentablemente aquí, como no podemos aplicar el criterio de la primera derivada por las múltiples derivadas que aparecen o las múltiples direcciones de las rectas, entonces solamente se puede hacer conjeturas matemáticas para verificar si es máximo o mínimo. ¿Listo? Sí va a ser o máximo o mínimo, pero no hay un método que nos permita encontrar. Por tanto, nada, hay que cesar para que no nos salga cero. y si nos sale en el curso, por lo menos lo vamos a dejar así. ¿Listo? En matemáticas no se debería dejar así, deberíamos determinar. Bien, ese es el paso 4. Ahora, ¿qué ocurre? El primer caso sí tiene un máximo o mínimo. Entonces, nosotros lo que hacemos fundamentalmente es solamente cuando el discriminante es mayor que 0, verificamos si la segunda derivada es positiva. Pero nos va a dar siempre igual. Nos vamos a referir solamente a la derivada parcial fxx, es decir, la segunda derivada con respecto a x, en el punto crítico, ¿no? Si esto es así, si es mayor que 0, el punto es mínimo. ¿Se acuerdan? Igual que cálculo 1. Si la segunda derivada fxx también en el punto x0 y y0 es negativa, o sea, menor que 0, el punto es máximo. ¿De acuerdo? Afortunadamente entonces,
Si el discriminante es mayor que 0, tiene otros nombres por si acaso, no solo discriminante. Van a ver en los videos que les voy a subir. ¿Listo? Entonces es mínimo, si es positivo, y si es negativo es más. Igualito que cálculo 1. Listo. Finalmente, calculamos el paso, un cachito. Aquí le llaman paso 5. No importa el número del paso, ¿no? Solamente es la secuencia. Y como paso 6 nos dicen calcular z, que es igual a la función en x0 y y0. ¿Se acuerdan? En cálculo 1 encontrábamos el valor de la altura, ¿no ve? En la ecuación original. Aquí es exactamente lo mismo. Encontramos la coordenada z, o sea, la altura, en el punto crítico. Y listo, de esa manera podemos nosotros dar el resultado. ¿Alguna pregunta? ¿Se entendió? Les escucho, jóvenes. Sí, dice. ¿Sí? Me imagino que están llenos de dudas. Ya, vamos a resolver un ejemplito, el mismo que está en el libro, muy sencillo, y luego les voy a hacer ver un video donde tienen mejores medios para, sobre todo, para mostrar las figuras, donde sí se va a poder entender más lo que les he explicado. A ver, en el texto nos ponen un ejemplo muy sencillo. Fxy igual menos x al cuadrado menos 2y. ¿Está bien? Este es un plano, perdón, no es un plano, es una superficie parabólica. ¿Listo? Entonces vamos a trabajar con esta. El primer paso dice hallar la primera derivada. El paso 1. Dice hallar fx y fy. Eso dice, ¿verdad? La primera derivada parcial con respecto a x, de esta va a ser ¿qué? Menos 2x ¿qué sabe? Déjenme revisar el libro, porque aquí nos pone menos 2x más 2. Yo estoy viendo las hojas que les he mandado a ustedes escaneadas. Déjenme revisar, chicos, un segundito, porque me imagino que la escaneada no ha salido bien. Como que es una pena. No, estaba bien, era yo el que estaba mal. Menos x cuadrado menos 2y cuadrado más 2x menos 4y. Esa había sido la función, estaba viendo mal mi imagen. Y por eso que me estaba haciendo un lío cuando veía el resultado. Esa es la función, disculpen. Ahora sí, la primera derivada menos 2x de acá, ustedes saben que si derivo con respecto a x, y se mantiene constante, ¿verdad? Desde 0, aquí más 2, está perfecta su derivada, menos 0, ¿verdad? Y la primera derivada con respecto a y resulta ser 0 menos 4y, 0
menos 4. Está bien, ¿verdad? El segundo paso. Necesitamos encontrar los puntos críticos. Entonces, estas dos derivadas las igualamos a 0. Menos 2x más 2 igual a 0. Y menos 4y menos 4 también igual a 0. Y resolvemos estas dos ecuaciones con dos incógnitas. Afortunadamente aquí nos dan ecuaciones lineales. Normalmente cuando nos dan ecuaciones de segundo grado o algo así, tenemos que proceder al método de sustitución. En realidad hay una cantidad de métodos que nos permiten resolver este tipo de ecuaciones. Les aclaro, usted puede utilizar cualquier sistema, siempre y cuando esté bien. Aquí, por ejemplo, si yo multiplico esta primera por 2 y resto las dos ecuaciones, no. Solamente me queda aquí, fíjense, la primera tiene x, la segunda tiene y, ninguna tiene las dos variables. Entonces, solamente puedo aplicar el método de sustitución. Resuelvo esta primera y resulta que x es igual a 1. Este menos 2 pasa a otro lado con menos 2. Elimino el signo negativo, este 2 pasa a dividir y x me sale 1. Aquí ocurre exactamente lo mismo. A ver, vamos a hacer menos 4y igual a 4, ¿no ve? Y igual 4 dividido entre menos 4, igual menos 1. Listo. El sistema tiene un solo punto crítico. Y el punto crítico es x0 y y0, 1 menos 1. ¿Está bien? Eso es. El tercer paso. Hallamos las segundas derivadas. La derivada fxx, la segunda derivada de acá, menos 2. ¿No ve? La segunda derivada fxy, o perdón, fyy, derivamos de acá, menos 4. La derivada cruzada, fxy, cualquiera de ellas, ¿ves? Porque es lo mismo, xy o yx, ¿no ve? De esta es 0, 0. De aquí también va a ser 0. Listo. Ni siquiera necesito ahora reemplazar en los puntos, ¿no? Porque cuando aquí me sale una ecuación, tengo que reemplazar en el punto crítico para tener los valores de las funciones. En este caso particular, como ya me dan valores constantes, se queda ahí. Verificamos el punto crítico en el discriminante, el paso 4. El discriminante que me dice multiplicar la segunda derivada con respecto a xx en el punto crítico, en este caso en el punto 1 menos 1, por la segunda derivada y en el punto 1 menos 1, menos. Fíjense de que este corchete es muy importante porque me está diciendo que el resultado tengo que elevarlo al cuadrado, ¿verdad? Si yo no pongo esto me podría confundir. Al cuadrado. Entonces, el discriminante resulta ser menos 2 por menos 4 menos 0 al cuadrado igual menos por menos más, 2 por 4, 8. 8. No me interesa el número, me interesa el hecho de que es positivo. Y si es positivo, entonces quiere decir que existe, discriminante mayor que 0, existe un máximo o mínimo.
El punto este, el 1 menos 1, es un punto máximo o mínimo, no es un punto decimal. Ya está, pues. Entonces, aplicamos. Ya sabemos, ¿no? La segunda derivada con respecto a x, en el punto 1 menos 1, ¿cuánto era? Menos 2. Menos 2 es menor que 0. ¿No ve? Por tanto, ese punto es máximo. ¿Está bien? Tenemos un máximo en 1 menos 1. Esa es la respuesta correcta. Con acento. Listo. Nos queda un solo paso, el paso 6. Encontramos la función de 1 menos 1 en la ecuación primitiva, o sea, en la original. ¿Por qué? Porque voy a encontrar la altura de y, ¿verdad? En esta ecuación. Entonces, nada, pues, reemplazamos. ¿Qué me da? Menos 1 al cuadrado. Cuidado con este menos, está fuera del paréntesis, ¿no? Porque x es igual a 1. Menos 2 por menos 1 al cuadrado. Aquí sí está adentro, porque y es igual a menos 1. Más 2 por 1, menos 4. Menos 1 igual a 3. ¿Está bien? Les puse directamente el resultado para hacerlo más rápido, ¿no? Es la operación de todo esto. Esto es menos 1, menos 1 al cuadrado es 1 positivo, menos 2, más 2, menos por menos más 4. Este va con esto, 4 menos 1, 3. Mejor. Lo haremos bien. Listo. Eso quiere decir que el máximo se encuentra en un punto 1 menos 1, 3. Ahora sí está correcto. Es un sistema con 3 coordenadas, estamos en el espacio, por tanto, este es el punto máximo. ¿Se entendió? ¿Alguna pregunta, jóvenes? Vamos a ver un pequeño video que nos va a aclarar un poquito más lo que estamos viendo, así que les voy a compartir pantalla. Ya saben ustedes que yo me chacreo, espero esta vez no chacrearme mucho. Vamos a buscar el que tenemos en YouTube. Aquí, a ver, espérenme un ratito. Son varios los que tengo. Yo creo que está bien. A ver, chicos, espérenme un ratito. A ver, vamos a volver porque sí me chacré. Lo que pasa es que cuando les pongo compartir pantalla, necesito poner, que el parlante sea de la computadora. Ahora sí. En el último video hablamos de que cuando tratamos de maximizar o minimizar una función de varias variables, puedes, digamos, imaginar su gráfica, ¿verdad? Y ¿Están esta que viendo, no, tenemos del chicos? lado izquierdo, en realidad depende de dos variables, ¿verdad? Es una función que depende de dos variables. Sí, Y listo. buscamos los Perfecto, sitios en gracias. donde el plano tangente es paralelo al plano XY.
Y una forma de imaginar esto es pensar en el plano que representa al valor de z, digamos, a un valor constante de z, digamos un valor c. Y si lo mueves hacia arriba y hacia abajo, en realidad estamos buscando el plano que apenas interseca a la gráfica antes de que ya no lo haga más, ¿verdad? Pero tenemos otros puntos, como los máximos locales, que en realidad los podemos ver como unas especies de lomas, ¿verdad? Y es en donde el valor de la función en ese punto es más grande que, digamos, en sus vecinos, ¿verdad? En los vecinos de alrededor. Pero también hay cierta posibilidad que aparece en estas funciones, y esta es la idea de punto silla. Así que déjenme poner otra gráfica. Aquí tenemos otra gráfica, y la función cuya gráfica es esta, la voy a escribir aquí. En realidad es la función f de x, y, depende de dos variables también, y esto es x cuadrada menos y cuadrada. Muy bien, entonces pensemos quién sería el plano tangente a la gráfica en el origen. Y en realidad este plano es paralelo al plano XY, y así se ve. Así que vamos a convencernos de ello al calcular las derivadas parciales de nuestra función f. Entonces calculamos la derivada parcial de nuestra función f con respecto a x primero, ¿verdad? Por supuesto, cuando hacemos esto, en realidad solo consideramos esta parte porque esto es una constante, y al derivar nos da 0, ¿verdad? Entonces, al derivar x cuadrada nos da 2x, ¿verdad? Por otro lado, si calculamos la derivada parcial con respecto de y, ahora lo que depende de y es justo esta parte, ¿verdad? Entonces, al derivar nos da menos 2y. Lo importante aquí es que ahora en realidad queremos evaluar en un punto particular, y dijimos que era en el origen, es decir, en el punto xy igual a 0, 0. Entonces, al evaluar en 0, 0, esto de aquí nos da 0, ¿verdad? 2 por 0 es 0. Y esto de acá también nos da 0. Muy bien, ambos nos dan 0. Y lo que significa es que si te mueves en cualquier dirección, entonces siempre vamos a encontrar una pendiente 0, ¿verdad? Y una forma de imaginar esto es cortando a la gráfica. ¿Ok? Entonces vamos a imaginar un plano con, digamos, un valor constante para x, y verás que la curva donde interseca a la gráfica, déjenme marcarla, esta gráfica ahora tiene un máximo en el origen, ¿verdad? Y de hecho la línea tangente en ese punto, ¿verdad? En la dirección y es justamente horizontal. Entonces en realidad aquí se ve como si fuera un máximo local. Ahora imaginemos que la cortamos en otra dirección, digamos con un plano que represente a un valor constante de y. En este caso vemos que la curva de intersección se ve más o menos así, ¿verdad? De hecho tiene una forma parabólica, y nuevamente la línea tangente en el 0, ¿verdad? Es horizontal, pues tenemos una especie de mínimo local de esta curva, ¿verdad? Y debido a esto y a lo anterior, en realidad el plano tangente es paralelo al plano XY. Pero notemos que en realidad este punto que estamos estudiando no es ni un máximo ni un mínimo local. En realidad, en una dirección parece un máximo, en otra dirección se ve como si fuera un mínimo local, ¿verdad? Y esto tiene bastante sentido, porque si por ejemplo nosotros pensamos en esta función, ¿verdad? Y pensamos solo moviéndonos en la dirección x, entonces esto se vería como x cuadrada, quizás más otra constante, ¿verdad? Entonces esto se vería más o menos así. Vamos a hacer un poco de espacio. Esto se vería más o menos así, ¿verdad? Se ve como x cuadrada, que es una parábola que abre hacia arriba, y por lo tanto tenemos un punto mínimo, ¿verdad? En cambio, si solo nos moviéramos en la dirección de y, entonces esta sería como menos y cuadrada más una constante, y eso se vería más o menos así, ¿verdad? Como una especie de... bueno, es justamente una parábola invertida. Y esto en realidad hace que parezca que en ambas direcciones hay como una especie de desacuerdo de si el punto es un máximo o es un mínimo. Y esto es algo nuevo en cálculo de varias variables, porque típicamente cuando tenemos una función de una variable, pues justo solo tenemos una dirección, ¿verdad? Entonces, típicamente, digamos, podríamos tener nuestros ejes.
Digamos, podemos tener nuestros ejes, aquí tenemos nuestra variable x, pensamos en la gráfica de alguna función, digamos algo así, y salvo algunos casos degenerados, lo que vamos a tener es que los puntos en donde la línea tangente es horizontal, pues son o máximos o pueden ser mínimos, ¿verdad? Quizás salvo algunos ejemplos degenerados. Entonces, estos son los casos más comunes en una variable, ¿verdad? Pero aquí en varias variables tenemos la otra posibilidad que ya hemos mencionado, y esta posibilidad es a la que llamamos punto silla. Punto silla. Muy bien, y este es uno de esos casos en que me gusta la terminología de los matemáticos, porque esto se parece justamente a una silla de montar, ¿verdad? Que es la que se le pone a los caballos para cabalgar. Así que en el problema de maximizar o minimizar una función que quizás representa las ganancias de tu empresa, hay que saber reconocer si podríamos tener un punto silla, porque si ves, digamos, la gráfica, está muy bien y lo puedes detectar visualmente, pero a veces solo tienes la fórmula y hay que saber determinar si tenemos un punto silla sin necesidad de ver la gráfica. Y eso es de lo que habla el criterio de la segunda derivada y del que hablaremos en el siguiente video. Bien, chicos, espero que ese video les haya aclarado muchos conceptos. No sé si se está entendiendo. Les escucho, por favor. Comenten algo. Díganme si estamos yendo bien, si desean que repita algo, si necesitan algún refuerzo más. ¿Qué dicen? Les escucho. A ver, aparentemente tenemos todavía 10 minutos más, así que voy a buscar un video. Espérenme un ratito. Espérenme un ratito, chicos. Está el anuncio. Y vamos a compartir pantalla otra vez. De este video voy a darles solamente una parte. ¿Listo? Hola, bienvenidos a mi canal. Hoy vamos a hallar los extremos relativos de esta función x al cubo menos y al cubo más 3xy. El primer paso consiste en hallar los puntos críticos, esto es, calcular las derivadas parciales de primer orden e igualarlas a cero. Calculamos la derivada parcial respecto a x, esto es sencillo, 3x al cuadrado más 3y, y la derivada parcial respecto a y, pues que va a ser menos 3y al cuadrado más 3x. Entonces estas derivadas parciales las igualamos a 0 y obtenemos pues dos ecuaciones. Esto es un sistema de ecuaciones que tenemos que resolver. Entonces pues saco factor común, el 3, y me fijo en la segunda ecuación. Yo puedo despejar, por ejemplo, x, obtengo x igual a y cuadrado, introduzco pues este valor de x, esta parametrización de x, pues en la primera ecuación. Entonces, en vez de x cuadrado me queda y al cuadrado, esto es y a la cuarta. Entonces, esto es la primera ecuación donde he sustituido, repito, x por y cuadrado. Si esto me tiene que dar 0, bueno, puedo sacar factor común y, saco factor común y entonces aquí tengo pues dos partes que multiplicadas me dan 0. O bien y es 0, o bien y al cubo más 1 es 0. De aquí saco pues las soluciones que son y igual a 0 o bien y igual a menos 1. Por lo tanto, sustituyendo pues en x igual a y cuadrado estas soluciones, obtengo pues para y igual a 0 obtengo x0 y para y igual a menos 1 obtengo x igual a 1.
Estos son los dos puntos críticos que yo tendré que analizar. Para analizar los puntos críticos y saber si son máximos, mínimos o puntos de silla, tengo que tener muy claro pues los siguientes criterios. Tengo que calcular lo que se llama el hessiano, esto es un determinante formado por estas derivadas segundas. Derivada segunda respecto a x, derivada segunda respecto a xy, derivada segunda respecto a ix y derivada segunda respecto a y. Y este determinante lo tengo que calcular en el punto que quiero analizar. Entonces, si el determinante es negativo, directamente el punto es un punto de silla, que es esto que viene representado aquí, donde veis este punto pues está en una zona donde, visto desde una perspectiva, es un mínimo, pero si lo vemos desde la otra perspectiva, pues es un máximo. Esto es lo que es un punto de silla. Si el determinante es positivo, entonces me tengo que fijar pues en este elemento de aquí, en el valor de este elemento de aquí, que si es negativo, pues entonces me indica que se trata de un máximo, como sería pues en este paraboloide, o bien si este elemento de aquí es positivo, entonces me indica que estamos en un mínimo, como en este dibujo de aquí. Entonces estos son los tres casos. Y hay un cuarto caso que es en el que el determinante me da 0. Mejor que esto no suceda, porque si da 0, pues entonces tenéis que analizar por vuestra cuenta pues la función, pues darle un poco a la materia gris y sacar vuestra conclusión. Ya pondré un ejemplo de uno de estos casos para que veáis pues cómo se puede analizar una función cuando este criterio pues no me sirve, que es cuando este determinante me da 0. Bien, volvamos a mi ejemplo. Tenía que analizar el punto 0, 0 y el punto 1, menos 1. Pues bien, aquí como recordatorio pues tengo las derivadas de primer orden para hacer las derivadas segundas. Entonces, pues derivo esto respecto a x, ya veis que esto da 6x, es muy sencillo. Si derivo pues esta función respecto a y, pues obtengo sencillamente 3. Luego esta derivada cruzada pues me va a dar obviamente también 3. Y si derivo pues esta función de aquí respecto a y, pues obtengo menos 6y. Y ahora que tengo el determinante hessiano, pues lo calculo para cada punto. El primer punto crítico era el 0, 0, sustituyo. Esto me da pues este determinante que si lo calculo pues es 0 por 0, 0, menos 3 por 3, menos 9. Menos 9, el determinante es negativo, por lo tanto el 0, 0 es un punto de silla. Vamos a por el punto 1, menos 1. Pues bien, 1 menos 1, sustituyo aquí y obtengo pues este determinante que, como veis, me da positivo. El determinante es positivo, tengo que analizar pues este elemento de aquí. Veo que también es positivo, por lo tanto el 1 menos 1 es un mínimo. Y ahora vamos con el matemática a comprobar si es realmente cierto lo que hemos visto. Bien, aquí tengo pues las instrucciones para que me dibuje la superficie, la función. Vemos que es esta función de aquí, no se ve muy bien, voy a hacerla más grande y en negro. Bien, tengo aquí mi función representada. Entonces le puedo dar la vuelta, como veis. A ver si nos entendemos. Este es el mínimo. Este es el mínimo, que es el 0, perdón, está en el menos 1, 1. Y fijaos bien, esta figura es realmente pues un poco extraña, os lo enseño desde varias perspectivas, y el punto de silla que está en el 0, 0, este punto de aquí es el punto de silla. Si os dais cuenta, desde esta perspectiva parece un máximo, pero desde esta otra es un mínimo, es el punto más bajo. Esta es la silla de montar, este es el punto de silla. Pues nada, pues hasta aquí este tutorial y espero que os haya servido. Bien, chicos, espero que ese video también nos aclare bastante algunas dudas. Me gustan por el manejo de gráficos que tienen. Es decir, voy a tratar de investigar un poco sobre ese programita que tienen. Es muy interesante y nos permite graficar cualquier función en el espacio, lo cual es sumamente difícil de hacer a mano, ¿no? Comprenderán de que no es posible directamente. Bien, ese determinante que has resuelto, pues acaso, como que también se llama el hessiano, es el mismo discriminante que yo les he dado como fórmula. En realidad yo les he dado ya la solución de ese determinante. Es exactamente lo mismo, por si acaso. ¿Listo?
Bien, chicos, nos quedan prácticamente 3 minutos. No me permite hacer ningún otro ejemplo más. Vamos a quedar en lo siguiente. Yo espero que en el curso del día saber ya cuándo va a ser exactamente nuestro primer parcial. Y en función de eso vamos a programar la clase del miércoles. Yo el miércoles deseo terminar bien esta parte de máximos y mínimos. ¿Qué quiere decir terminar bien? Hacer ejemplos. ¿Listo? Tenemos que hacer más ejemplos. Hoy solamente nos hemos dedicado casi a la parte teórica. Les he dado un pequeño ejemplo que está en el libro. El miércoles vamos a hacer más ejemplos. Y si nuestro examen fuera el lunes, primero que el lunes es 14 de septiembre, ¿verdad? Entonces, yo voy a ver la manera, si ustedes están de acuerdo, quisiera que me digan ahora, de sí pasar clases el lunes, a pesar de ser feriado. ¿Qué dicen ustedes? ¿Están de acuerdo? ¿Qué dicen? ¿Qué dicen? Les escucho, jóvenes. Me están oyendo, ¿verdad? Si me están oyendo, si Sí, están sí, Lice, sí. Se escuchó bien los videos y sí, se entendió. ya. No, les pregunto si quieren pasar clases el lunes, que es feriado. Si Sí, están de Lice. acuerdo, pónganme el punto verde, por favor. Si están de acuerdo. Si la mayoría está de acuerdo, entonces yo voy a, perfecto, yo voy a ver la manera de que el lunes pasemos clases o demos examen. ¿Listo? Si es que damos examen el lunes, vamos a fijar una clase extra, puede ser el sábado o el domingo, para que yo despeje todas las dudas que pudieran ustedes tener. El examen parcial, por si acaso, va a constar de 6 preguntas. 6 preguntas que van a ser, como siempre yo hago, 2 preguntas sencillas, 2 intermedias y 2 un poquito más complicadas. Voy a sacar al nivel de las prácticas que ustedes han ido resolviendo. Posiblemente no las mismas de las prácticas, pero me voy a basar en las prácticas. ¿De acuerdo? Voy a Pero Lice procurar, va a estar fácil, ¿no? va a ser fácil. El miércoles, de hecho, yo les voy a dar una práctica con un simulacro de examen. ¿Listo? Para que ustedes vean cómo ha de ser el examen. Y ese simulacro lo vamos a resolver en la clase especial que tengamos el sábado o el domingo, si es que el examen es el lunes. Todavía no sabemos. Eso vamos a discutir el miércoles. El examen vamos a hacerlo como siempre lo hago vía Zoom. Ustedes lo hacen en sus casas. Yo los acompaño todo el tiempo y cuando termina el examen me lo mandan a mi correo. Pero yo os voy a explicar bien todo el procedimiento el miércoles. Voy a ver la manera si podemos dar en el Moodle. Si no podemos en el Moodle, si hay mucho problema, entonces vamos a dar en el Zoom. ¿Listo? ¿Alguna pregunta más, jóvenes? Lice, en el examen va a ser hasta este tema máximos y mínimos, ¿no? Sí, exacto.